Hola a todos y todas, este es el tercer video que corresponde en la línea de el tema del encéfalo-cerebro y vamos a trabajar con dos procesos muy importantes que son aprendizaje y memoria. Los objetivos de aprendizaje de este video clase son describir los procesos de aprendizaje y memoria y explicar los fenómenos vinculados a la potenciación a largo plazo. En este sentido, algunas de las preguntas iniciales o orientadoras del video son: ¿qué ocurre cuando aprendemos? ¿Qué implica tener memoria? ¿Y cuáles son los fenómenos involucrados en estos procesos? Y particularmente en el de memoria. Los procesos que nos interesan desarrollar son el de aprendizaje y de memoria. Vamos a ver que en el conjunto de lo que se conoce como funciones superiores o ejecutivas del cerebro nos encontramos con ciertos procesos como, por ejemplo, la memoria, el aprendizaje, la planificación, el pensamiento, la motivación, el lenguaje. Son un conjunto de funciones que podrían estar diferenciando al sistema nervioso humano de las otras especies, por lo general. Nosotros vamos a trabajar estos conceptos de la siguiente manera. Vamos a entender el aprendizaje como la adquisición de nueva información o de nuevas habilidades. Esto tiene que ver con la interacción que tenga el animal con su entorno, básicamente. Por otro lado, la memoria la vamos a entender como la retención de esa información, habilidades o pensamientos. Cuando nosotros pensamos en una clasificación del aprendizaje, lo podemos dividir en asociativo o no asociativo. El asociativo requiere el establecimiento de conexiones de entre dos o más estímulos, mientras que el no asociativo es una respuesta a la repetición de un solo estímulo o estímulos parecidos. Y en él vamos a tener incluidos dos procesos importantes. El de habituación, es decir, que implica una disminución de las respuestas frente a ese estímulo, y otro de sensibilización. Es un aumento de las respuestas ante ese estímulo que se presente. Otro tipo de clasificación que nosotros también podemos considerar cuando estamos hablando de aprendizaje son, por ejemplo, considerar un aprendizaje simple o primario, es el aprendizaje de tipo básico y reflejo. Es decir, que puede ocurrir una cierta modificación de una respuesta conductual a un estímulo repetido. Si el estímulo es irrelevante, esa respuesta puede hacerse más débil, que es lo que yo mencionaba como el fenómeno de habituación. O bien puede hacerse más fuerte o intenso y causa la sensibilización. Por ejemplo, si nosotros tenemos que previamente al estímulo habitual se aplica algún estímulo desagradable que prepara o sensibiliza al organismo para responder de una forma más intensa ante cualquier estímulo que se pueda presentar. El aprendizaje asociativo está muy relacionado a los aprendizajes de recompensa y castigos. Esto tiene que ver con, por ejemplo, ustedes van a escuchar el famoso experimento, los procesos de condicionamiento clásico o de Pavlov, donde el estímulo inicial potente, como por ejemplo la comida, provoca una respuesta refleja, no condicionada o innata, digamos, involuntaria, como lo es, por ejemplo, la secreción de saliva frente a la posibilidad de que el estímulo estaría indicando la recompensa, que en este caso sería la comida. Siempre va a haber conexiones neuronales específicas ante los diferentes tipos de aprendizaje. Cuando nosotros nos referimos, por otro lado, a la memoria, esta retención de la información puede darse de dos maneras: una memoria a corto plazo o una memoria a largo plazo. Esa memoria a corto plazo, que tiene que ver con regiones de la corteza frontal,
Específicamente intervienen también regiones de la corteza prefrontal, en donde la información de entrada, esta primera información que llega al sistema nervioso central, es almacenada durante un poco periodo y sirve para ejecutar ciertas actividades. Nosotros la vamos a llamar también como memoria de trabajo, de almacenamiento temporal y que solo dura unos pocos segundos. No necesariamente en este caso también necesito que esté el estímulo presente, ya lo vimos en otros videos, sino que cuando hablamos de otra función como es las funciones que tienen que ver con el área de la corteza, yo puedo iniciar una tarea y puedo recuperar cierta información de manera temporal para resolver esa tarea. Mientras que la memoria a largo plazo, que tiene que ver con la consolidación de la información por varios años o durante toda la vida, requiere de otros procesos o de otros tipos de mecanismos que se ven involucrados y ha sido registrado en numerosas partes del encéfalo. Uno de los lugares principales en donde fue registrada y estudiada es el hipocampo en mamíferos. La clasificación que utilizamos anteriormente sobre los tipos de memoria también puede darse en función del tiempo que permanece la información en el encéfalo. Nosotros podemos tener esa memoria a corto plazo, esa memoria a largo plazo y también tenemos una memoria que llamamos memoria de tipo sensorial, que corresponde al tiempo en que las sensaciones son procesadas en las áreas de asociación. Recuerden que ustedes trabajaron sobre a qué denominamos sensación y el rol de las áreas de asociación en el video anterior o en el primer video de este tópico. Cuando nos concentramos en la memoria a largo plazo, vamos a ver que el procesamiento de esos recuerdos es bastante complejo e implica muchas áreas del encéfalo. Dos áreas muy importantes involucradas en estos procesos de formación de memoria son el lóbulo frontal, en relación a la memoria a corto plazo, y el lóbulo temporal, incluyendo el hipocampo, son necesarios para la memoria a largo plazo, o por lo menos son los ejemplos que nosotros vamos a trabajar en esta presentación. Es importante tener en cuenta que el aprendizaje y la memoria son posibles debido a la capacidad que tiene el cerebro de cambiar estructural y funcionalmente. Esta capacidad la vamos a denominar plasticidad, tanto de tipo morfológica como de tipo funcional. La potenciación a largo plazo es el mecanismo que permite la formación de la memoria a largo plazo. Este mecanismo fue descrito en mamíferos por primera vez en el hipocampo. Recuerden que el hipocampo es una de las estructuras que forma parte del sistema límbico. Y este mecanismo está relacionado con las sinapsis preexistentes. Vamos a ver que cuando se produce la conversión de un recuerdo reciente, que hemos denominado memoria a corto plazo, en un recuerdo lejano, que dura muchos años durante toda la vida, hay un conjunto de fenómenos vinculados a la potenciación a largo plazo que permiten que estas sinapsis preexistentes se intensifiquen. Es decir, que entre dos neuronas se produce una intensificación o un refuerzo de esa sinapsis. Esto se produce debido a que la neurona presináptica recibe una estimulación de alta frecuencia. Si bien el proceso ha sido descrito en diferentes áreas del sistema nervioso central, nosotros nos vamos a centrar sobre lo que ocurre en el hipocampo. La figura que está representada acá en la izquierda es una estructura, un dibujo del hipocampo con sus diferentes regiones y células neuronales que lo conforman.
Antes de describir los procesos vinculados a la potenciación a largo plazo, en este punto es importante tener en claro cómo se producen las sinapsis químicas. Si tengo alguna duda y necesito revisar estos conceptos, es importante que paren el video y ustedes puedan retomar esos aprendizajes porque son necesarios. Porque nosotros vamos a plantear que existen por lo menos 3 categorías sobre la plasticidad sináptica, 3 categorías generales. Una plasticidad a largo plazo, una plasticidad homeostática y una plasticidad a corto plazo. A nosotros nos interesa la plasticidad a largo plazo porque es la que tiene que ver con, o por lo menos se piensa que es la más importante vinculada a los procesos de aprendizaje y memoria. Los cambios a largo plazo en las propiedades de transmisión de la sinapsis son importantes para estos procesos, puesto que involucra el procesamiento de ADN y la síntesis de proteínas. Mientras que los mecanismos a corto plazo o los que tienen que ver con la memoria sensorial permiten al sistema nervioso procesar e integrar temporalmente la información, ya sea amplificando o disminuyendo la capacidad de la transmisión de los circuitos sinápticos. Ahora sí, para definir a la potenciación a largo plazo, nosotros podemos pensarla como un incremento a largo plazo de la excitabilidad de una neurona ante un determinado input sináptico, causado por una repetida actividad de alta frecuencia en ese input. También hemos mencionado que los estudios se han realizado en el hipocampo de mamíferos y vamos a ver que el registro sobre los experimentos demostraron que la potenciación a largo plazo, principalmente la formación hipocampal, sigue lo que se conoce como el principio de Hebb. Es decir, cuando sinapsis débiles y fuertes de una misma neurona son estimuladas casi simultáneamente, la débil se fortalece. A esto se denomina potenciación a largo plazo asociativa. Es una de las propiedades de este fenómeno de potenciación. Es decir, que hay una asociación en el tiempo entre conjuntos de sinapsis. Por supuesto que la potenciación a largo plazo en sí misma es específica. ¿Qué quiere decir? Que nosotros podemos potenciar una única vía neuronal sin afectar otras vías circundantes. Por otro lado, un dato importante es conocer los receptores que intervienen en estos procesos. Nos centramos en la neurona postsináptica. En esta neurona nosotros vamos a encontrar receptores AMPA y receptores NMDA. Los receptores AMPA permiten el ingreso de sodio y los receptores NMDA permiten el ingreso de calcio. Estos receptores, los NMDA, están bloqueados por magnesio. Como son dependientes de voltaje, el ingreso de sodio va a facilitar la despolarización de la membrana postsináptica. Si se encuentra polarizada, no se va a desbloquear el NMDA. Si yo tengo una estimulación a alta frecuencia, se va a producir el desbloqueo de los canales NMDA para permitir el ingreso de calcio. Ese tipo de fenómeno es el que propicia la potenciación a largo plazo. El solo ingreso de sodio no es suficiente para producirla. Para organizarnos un poco es importante tener en claro que estamos hablando de una sinapsis química que se produce entre una neurona presináptica y una neurona postsináptica. En este proceso o en este mecanismo intervienen 2 tipos de receptores que se ubican en la neurona postsináptica. Los receptores AMPA, que son receptores para canal operado por ligando para ingreso de sodio, y los receptores NMDA, que son receptores para canal operados por ligando para el ingreso de calcio. Es decir, que ambos controlan los canales para el ingreso de iones. El primero para sodio y el segundo para calcio. El neurotransmisor que interviene en este proceso es el glutamato. Nosotros hemos revisado que los estudios se han realizado en neuronas glutamatérgicas, es decir, que liberan glutamato. El glutamato interviene en sinapsis de tipos excitatorias.
Como ustedes pueden observar en esta imagen, vamos a ver que a baja frecuencia de estimulación de la neurona presináptica se libera glutamato, es decir, se produce la exocitosis de las vesículas, inducidas por supuesto por calcio, como ustedes ya saben, y vamos a ver que esta baja frecuencia lo que causa es que los receptores AMPA, que es receptor para glutamato, permite el ingreso de sodio, pero los receptores NMDA están bloqueados por un ion que es el magnesio. La despolarización que se produce por el ingreso del sodio es muy corta. Esta despolarización no induce la apertura de los canales para el ingreso de calcio en la neurona postsináptica. Es importante tener en cuenta lo que representa la imagen a la derecha. Vamos a ver que en la neurona postsináptica los receptores NMDA están bloqueados por magnesio, por el ion magnesio. Cuando se produce una estimulación a alta frecuencia, mayor a la que se necesita para una transmisión sináptica normal, vamos a ver que el ingreso de sodio aumenta a través de los receptores AMPA. Esto produce una despolarización de la neurona postsináptica, lo cual permite el desbloqueo de los canales NMDA por magnesio. El desbloqueo de estos canales va a permitir el ingreso de calcio. Vamos a ver que el mecanismo para el mantenimiento de la potenciación a largo plazo, es importante resaltar que durante la liberación del glutamato, los canales MDA solo se abren si la membrana postsináptica está lo suficientemente despolarizada. Más adelante, en la siguiente diapositiva, vamos a explicar un poquito más cuál es el rol del calcio y cómo participa activando sinasas, que son un tipo de proteínas particulares, que van a propiciar esas modificaciones a nivel morfológico y fisiológico. Es importante que tengan en cuenta este dato en relación a la despolarización de la membrana postsináptica. Tanto el receptor AMPA como el receptor NMDA son receptores para glutamato. Cuando se produce una estimulación reiterada a la neurona presináptica, el glutamato liberado es mayor. Este se ubica tanto en los receptores AMPA y en los receptores NMDA. Esta elevada estimulación produce una plasticidad, la que yo se la estaba mencionando, es decir, cambio fisiológico y morfológico. Podríamos decir que es un sistema o un tipo de retroalimentación positivo. ¿Por qué ocurre esto? Debido a que el calcio ingresa como un segundo mensajero, se une a la proteína reguladora calmodulina y forma el complejo calcio-calmodulina. Este complejo activa una proteína quinasa C2 dependiente de calmodulina que estimula la liberación de glutamato en la neurona presináptica a través de señales retrógradas. En este fenómeno de liberación de las vesículas con el neurotransmisor también participa el óxido nítrico producido en la neurona postsináptica. Por otro lado, la CAMK2 o calcio-calmodulina quinasa tipo 2, al ser activada por el calcio, provoca el aumento de los receptores AMPA en la membrana postsináptica. La CAM lo que hace es fosforilizar los receptores AMPA, haciéndolos más sensibles al glutamato y fortaleciendo de esta manera la sinapsis. Si se produce el fortalecimiento de la sinapsis, nosotros vamos a ver que hay una mayor sensibilidad al neurotransmisor. Vamos a ver también que el calcio como segundo mensajero activa a proteínas que intervienen en la transcripción genética. Y esto implica un aumento en el ARN mensajero. Este ARN mensajero, por los procesos de síntesis, genera nueva proteína, tiene la información para la generación de nuevas proteínas que producen en la dendrita la aparición de extensiones. Estas extensiones se denominan espinas dendríticas. Estas espinas lo que hacen es favorecer el
contacto sináptico con otras acciones de la neurona presináptica. Vamos a ver que entre la neurona presináptica y la neurona postsináptica lo que se forma es un tipo de circuito neuronal, como una huella neuronal que recorre varias veces un potencial de acción con tan solo evocar el estímulo. Vamos a ver también que la síntesis de estas proteínas que acompañan las modificaciones estructurales en las espinas dendríticas aumenta la densidad postsinápticas asociadas, lo cual puede implicar un conjunto de nuevas sinapsis reforzando el proceso. Bueno, finalmente, los conceptos claves que se reúnen en los siguientes enunciados nos puede dar una guía sobre los aspectos que habría que lograr o tener en cuenta en la clase. En primer lugar, el aprendizaje es el proceso por el que se adquiere información sobre el entorno, mientras que la memoria sería la capacidad para retener, almacenar y posteriormente recuperar el conocimiento adquirido por aprendizaje. En la memoria a largo plazo se cree que existen cambios estructurales que pueden alterar la transmisión sináptica. Uno de esos mecanismos implicados es la potenciación a largo plazo. Por otro lado, la potenciación a largo plazo consiste en una modificación permanente de las respuestas postsinápticas frente a estímulos presinápticos. Recordemos que el glutamato y su receptor NMDA tienen un papel importante en la inducción de la potenciación a largo plazo. La sinapsis no es un proceso rígido, sino que puede variar en función del patrón de actividad del organismo. La potenciación a largo plazo requiere de la activación de la sinapsis y de la despolarización de la neurona postsináptica. Bien, esta clase correspondió a la explicación sobre la potenciación a largo plazo y su implicancia en los procesos de formación de memoria y, por supuesto, aprendizaje. Los esperamos en consulta y estamos en contacto. Nos vemos en el próximo video.